Miren, stop rápidamente. Y es que yo tengo que parar acá porque quiero que te quedes hasta el final del video porque pasa la anécdota más loca, va a pasar al final del video, así que quiero que lo veas para que entiendas toda la historia. Segundo, muchachos, muchas gracias por llegar a los 400 suscriptores. Tercero, gracias a este cambio, estamos en el road to los 1000, pero el primer cambio grandote es que ahora nos llamamos Veleo TV. ¿Por qué? Porque esto es más que un podcast. Verga, no creo que salgamos hoy. Es que acaban de anunciar que va a haber una tormenta de nieve y están cerrando el aeropuerto. Así termina nuestra travesía en Dallas, pero ¿cómo comienza? Remontémonos a octubre del año 2024, cuando mis amigos y yo decidimos que tenemos que escoger un nuevo destino para enero del 2025. Entre todos los lugares que pensamos, dijimos, ¿por qué no vamos a Dallas? Y es que nos interesaba porque habían varios museos y obviamente, principalmente, porque fue donde le dieron guayuco a Kennedy. Eso es muy importante relacionarlo ahorita, casualmente que estoy sacando este episodio, porque recordemos que hace poco acaban de desmantelar todo el caso de Kennedy, que me gustaría leerlo para hacer un episodio sobre eso. Pero ese no es el caso el día de hoy. Y es que a mí totalmente se me había olvidado que nosotros íbamos a viajar el 6 de enero. Fue 3 días antes que me llaman mis amigos, ¿están listos? Y yo como que, ¿qué? Varios problemas con el tema de los vuelos, especialmente de comienzo y al final, obviamente, pero son anécdotas que quedan muy bien para la historia. Y es que mi vuelo salía a las 4:30 de la tarde para yo llegar a Dallas a las 7 de la noche. Lo que no sabía que íbamos a pasar es que iba a comenzar la tormenta de nieve en todo Estados Unidos y que el vuelo que me iba a recoger desde aquí de Orlando para llegar hasta Dallas, Texas, iba a estar atrasado por 3 horas. Finalmente arranca el vuelo, fue un vuelo bien tranquilo y llegamos a Dallas. Me recibe mi familia, logramos hablar y ponernos al día sobre todas las situaciones de la vida que no habíamos hablado. Y el día siguiente era un día de recorrer parte de la ciudad con ellos y luego encontrarme con mis amigos en Downtown Dallas. Y es que quiero detenerme ahí porque la historia de Dallas es muy divertida. Bueno, no divertida, es muy interesante. Fue fundada en el año 1841. John Neely Bryan fue un comerciante famoso del estado de Tennessee, quien fue el que reconoció a esta ciudad en ese año. Y es que la historia de cómo se fundó este nombre es bien interesante, porque el fundador John le denomina así por su mejor amigo, quien se apellida Dallas. En la teoría, se cree que George Mifflin Dallas fue el 11º presidente de los Estados Unidos. Por eso se decide ponerle el nombre a la ciudad. Esto totalmente da para otro episodio, ya que sabemos que Texas es muy grande. Por eso me estoy enfocando directamente en Dallas. Porque si nos vamos al pasado, recordemos que Texas era estado de México, era parte asociada. Se independiza en el año 1836, formando la República de Texas, que luego se une a los Estados Unidos en el año 1845 como el estado número 28. Y es que llegamos a Dallas, al aeropuerto de Fort Worth, inaugurado en el año 1974, el aeropuerto más grande para servir a todos los Estados Unidos. Y es que me bajo del avión, estoy en un reencuentro con mi familia, obviamente la idea era llegar horas antes para poder compartir durante todo ese día, pero tuvimos que compartir un poquito en la madrugada. Lo que ellos no saben, lo que yo no sabía, era la importancia que yo necesitaba ese viaje, porque necesitaba reconectarme con algo que yo sentía que estaba ahí, pero no sé, algo raro yo en mi locura. Pero la verdad que fue muy bueno ese primer día, porque no solamente estábamos a -4 grados, sino que coño, nos tomamos unas buenas birras y hablamos de la vida y de anécdotas personales. Al día siguiente nos paramos bien temprano en la mañana, desayunamos y fuimos en búsqueda de conocer sitios. El primer lugar al que fuimos fue Rockwall, Texas. Comenzó su asentamiento en la década de los 50, evolucionando su zona agrícola y rural a una comunidad próspera gracias a los ferrocarriles y a su conexión tan cercana con Dallas. Y la gran construcción del lago Ray Hubbard. Y es que este lago es el lago más grande del norte de Texas, con 22,000 acres. Obviamente es ideal para pescar, usar jet ski, usar tu bote y para pasar un buen ambiente. Normalmente me mencionan que en los días de Spring Break eso se llena terrible porque es enorme y la verdad que, como pueden ver, es muy grande y la vista es bien chévere, bien tranquila. La única diferencia entre un Spring Break caluroso y estar a -2 grados es que si usted saca la nariz
se le congela hasta las bolas. Fuimos a Flying Saucer, un bar tipo... es bien único, ¿no? Hay varios en distintas partes de Estados Unidos y en el techo hay como platillos voladores. Es bien, bien chévere, bien único. El ambiente está brutal. Y justamente está en el distrito de Garland, que está a unos cuantos minutos del distrito anteriormente mencionado, que fue el Rock Hall. Marico, hablé como que si tuviese un huevo en la... De ahí arrancamos después de un rato a Downtown Dallas, el punto de encuentro con mis amigos. Pero fuimos ahí al Farmer Market, que es un lugar súper bonito donde hay muchas tiendas hacia el aire libre y hay una taquería llamada La Ventana, de tacos auténticamente mexicanos y estaba divino. De paso era Tuesday, entonces había Taco Tuesday. O sea, gracias, papá Dios. Estaba muy, muy bueno. Comimos un montón de tacos, tacos de birria, tacos al pastor, tacos de carnita, tacos de brisket y pedimos margaritas que estaban a $3.5. Agárrate ahí que nos íbamos a volver locos. Yo ya andaba sabrosito porque nos habíamos tomado unas birras y luego nos tomamos esos. No joda, yo lo que andaba era, mira. Fuimos al Main Street de Dallas, donde está el edificio de AT&T. Brutal la zona de AT&T. Y ahí me dejaba mi familia justamente en el Reunion District, donde está el Reunion Tower. Justamente donde mis amigos me estaban esperando para subir al Reunion Tower. Ya lo dije, lo voy a redondear 2 veces. Pero fuimos al Reunion Tower. Y es que el Reunion Tower es conocido también como The Ball, o sea, la bola, pues la bola, porque desde afuera es un tubo gigante con una forma de bola, ¿no? Que se prende las luces, dependiendo de la efeméride del mes en ese momento. Un monumento emblemático de la ciudad que se completó en el año 78 como parte de un proyecto de renovación urbana. Destaca por su cúpula geodésica y luces LED personalizables. O sea, dependiendo de la época, dependiendo del juego que haya en ese momento en Dallas, se prenden las luces de un cierto tipo de color. Es el 15º edificio más alto de la ciudad. Y es que la pasamos bien, nos divertimos, nos reencontramos, me reencontré con los guacaipuros de mierda y la pasamos súper chévere. Hay algo que está caracterizando los viajes, mi pana, y es que tenemos que llevar como 18 powerbanks, porque todos nos quedamos siempre sin pila. Y andábamos por ahí, pues, nuestras patas y nuestros conocimientos tan nulos de Dallas como de la geopolítica de Afganistán, por ejemplo. Tenemos un último plan durante el día, recontarnos con otros 2 amigos que pues ya lo han visto en el podcast, pues anteriormente en los videos, que es Genua y Shady. Nos íbamos a reencontrar, porque ellos viven en Dallas, en un distrito, en una zona que se llama The Colony. Toda esta zona es una zona, no le haré como tanto hincapié porque hay un Andretti que hay aquí en Orlando, hay un Top Golf que hay en todo Estados Unidos, en varias partes del mundo. Entonces no me parece como relevante mencionarlo, más allá de que es una zona sumamente nueva. Es muy bonito, o sea, toda la construcción que hay alrededor, toda esta zona está bien distribuida y se ve que fuimos y tiene, no sé, menos de un año abierto. O sea, se nota que está la pintura fresquita, mi pana. Algo que me di cuenta de Dallas, muy importante, es que todo es masivo. Cuando me refiero a masivo no es por sus largas carreteras que las tiene y que todo es una línea recta y que la gente se sale. Por eso es que la gente cuando viene de Dallas para acá y está en ese poco placaje de Texas, uno tiene miedo, pana, porque esa gente tú lo ves manejando y es como que se salen de repente del carril. Por ejemplo, la salida está allá, hay una construcción y los bichos se pasan así como que si no les importara nada, marico. O sea, es una vaina impresionante. Pero algo que sí me di cuenta es que todo es masivo, todo es gigante. Un apartamento, no es un apartamento de, digamos, un conjunto residencial debe tener 70 apartamentos. Este tiene 140, o sea, una vaina que es innecesariamente necesaria porque la verdad es que todo es extremadamente largo y grande. ¡Ay, vale! Recontamos en The Colony, jugamos golf, hicimos un montón de cosas y después de ahí estuvimos tomando unas fotos bien estéticas, las pueden ver, ahorita mismo están pasando porque coño, fueron una vaina que yo te digo, demasiado estilo tienen estos panas. De ahí terminamos en un Top Golf y fue súper chévere donde metí este tirazo, para que ustedes sepan, porque yo juego golf todos los días.
Comienza nuestra mañana al día siguiente. Nos montamos en el metro. Ya saben que es habitual montarnos en el metro para dirigirnos a distintas partes de la ciudad. Salimos desde el área donde estábamos ubicados en nuestro hotel, agarramos el metro, nos fuimos hasta Downtown Dallas porque tenemos varios sitios que recorrer, empezando por el Museo Perot. Este museo prácticamente nuevo, fundado en el año 2012. Es la fusión de 3 institutos: el Museo Histórico Natural de Dallas, The Science Place y el Museo Infantil de Dallas. Y es que es un museo muy interesante porque te cuesta tanto la historia natural, la historia de la evolución, la historia obviamente de la tecnología, la historia de la naturaleza, de dónde venimos, hacia dónde vamos y desde la prehistoria, cuáles eran los animales prehistóricos. Hay muy, o sea, de verdad muy, muy interesante. Y obviamente en este museo hay en distintas partes también, pero este específicamente muy, muy interesante, como habla también de la historia de la evolución, la historia de, por lo menos de la tecnología, de la ciencia aeroespacial, o sea, todo bien interactivo y didáctico también. Y es que fuimos a este museo un día miércoles, cuando estamos a punto de terminar la ida en el museo, que ya estamos a punto de retirarnos, le llega el primer mensaje a Santiago. Spirit canceló tu vuelo. Todos nos quedamos así como que mierda. Claro, porque él tenía que agarrar un vuelo de Dallas a San Antonio y de San Antonio iba a Miami, de Miami a Colombia. Nosotros teníamos nuestro vuelo con escala, obviamente yo vivo aquí en Orlando, Roberto tenía su escala en Orlando y luego se iba para su ciudad donde él vive, en Kentucky. El tema fue que a nosotros no nos habían dicho nada hasta ese momento. Y el primero que se lo cancelaron por supuestos rumores de una tormenta de nieve fue a Santiago. Nosotros nos quedamos así. Y es que eso no nos detuvo de disfrutar. De ahí fuimos caminando y llegamos al Dallas Holocaust Human Rights Museum. Y es que este museo fue inaugurado en el año 2005 y es algo sumamente importante como habla de los derechos humanos y cómo eso se relaciona con el tema del holocausto, lo dañino que puede llegar a ser un ser humano para causar la destrucción masiva de muchas personas inocentes. Obviamente hablando de Adolfo Hitler, cuando en la época de los nazis, cuando en la época del holocausto, cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y es que te cuenta primero la historia en ese museo bien inmersivo, donde te cuentan primero la importancia de los derechos civiles. Se abran unas puertas y te empiezan a hablar de la historia de los judíos. Entras al museo con una frase gigantesca diciendo muerte a los judíos y sale Adolf Hitler así como de fondo. Una imagen impactante porque obviamente uno ha visto la historia y poderla presenciar ahí con testimonios, con materiales, con la historia como te la van contando mientras vas pasando por el museo, es una cosa que se te paran los pelos, mi pana. También como todo está hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, en la primera etapa todo está como muy gris, muy oscuro, dándote ese sentimiento tenebroso de sentir lo que estás viviendo, ¿no? Lo que estás viendo. Y lo sientes, pero a 3 tablas, o sea, lo sientes demasiado en la piel. Y es que vas pasando y por lo menos hay una parte en el museo que fue la parte que más me impactó y nos impactó a todos, que fue cuando están los artefactos que usaban las personas, digamos, una cuchara, unos zapatos, estaban las pijamas de rayas, que ahí se me pararon los pelos terribles, pero también estaban uno de los vagones donde transportaban a las personas para llevarlos a los campos de concentración. Y es que recordemos que en esos vagones morían personas porque pasaban horas y horas hasta que llegaban y eran miles y miles de personas. Estar ahí fue una cosa terrible. Y lo que derrama la gota que derramó el vaso, casi me pongo hasta a llorar, mi pana, fue que hay una pared que hay como una raja, donde a simple vista es solamente una raja, pero cuando pones el ojo, muestra las imágenes del poco judío. Mira, y eso tú te quedas así. Y es que obviamente pasa esa parte tenebrosa, después pasa la parte de cómo los países y las naciones junto a la ONU o sea, se crea la ONU, ¿verdad? Todo es de color de rosa, todo chévere. Y también cuentan cómo Estados Unidos ayuda a, a salir de todo esto. Cómo se involucra. Cómo ayudan las otras naciones a derrocar todo el tema del nazismo y el tema del el holocausto, los campos de concentración y a liberar todo ese montón de gente que los datos son increíbles. Más de tantos millones de personas muertas y los campos de concentración, más de 1000, 2000 campos de concentración en toda Europa.
Era una cosa bien imponente e impactante cuando la ves. Y luego las vibras, ¿no? Cuando estás adentro del sitio es todo tenebroso. Cuando sales es como que claridad, todo hay luz, colores, como que estás en paz. Mira lo que se logró hacer, lo que se creó. También está la zona patriota de la importancia de tener a nuestros ídolos, la importancia de tener a personajes históricos que cambien las naciones y la ponen ahí como una parte fundamental y luego un memorial con todas las personas o nombres de las personas importantes que murieron en el Holocausto. O sea, de verdad, museo recomendadísimo que tienen que ir a visitar si van para la ciudad de Dallas. No sé, no he investigado bien si hay otro museo como este en otra parte del mundo o en otra parte de Estados Unidos. En Europa, obviamente, tiene que haber en Alemania y me gustaría ir a visitarlo, pero tipo en otra parte de Estados Unidos no he investigado bien. Sí hay otro como este en otra parte de aquí, pero si no lo hay, si quieren saber y no pueden salir todavía a Europa, vayan a ese museo y van a enterarse de la importancia de los derechos humanos, tanto de la historia como fue el tema del holocausto, que es tenebrosa. Y mientras estábamos canalizando toda esta situación, le llega un mensaje a Roberto y me llega un mensaje a mí al mismo tiempo de Frontier mencionando que nuestro vuelo se iba a cancelar porque había una tormenta de nieve. A lo que nosotros nos quedamos así. Nos venimos a vivir para Dallas. Pero bueno, no le dimos mucha importancia. Pensábamos que todo era rumores porque al final no, el clima no se había cambiado para el día siguiente. Seguimos con nuestro día caminando. Y es que llegamos a uno de los distritos más importantes de todo este país y de la historia de los Estados Unidos. El Delay Plaza. Sí, el lugar donde mataron a Kennedy. Y es que él fue asesinado en el año 1963, el 22 de noviembre, en este distrito, cuando iba pasando por esta calle que va como hacia abajo, desde un edificio alto le disparan no una, no dos, sino tres veces un francotirador a pocos metros de la calle. Un hecho que marcaría la historia para los Estados Unidos, ya que John F. Kennedy era el presidente más joven de los Estados Unidos y que había iniciado una revolución aeroespacial impresionante, dejando un precedente en la historia moderna para lo que conocemos hoy, por ejemplo, como la NASA o, por ejemplo, la historia general de Kennedy. Esto también da para un episodio completo, no solamente hablando de esa historia, sino de específicamente la muerte. Pero quiero enfocarme en esto. Llegamos al sitio y es sumamente impactante porque es algo que tú ves, pues obviamente, tú ves al asesino de Kennedy, la película, tú ves las historias, pero estar ahí presente viendo cómo están las X marcadas en el piso es sumamente impactante. Algo que yo no me pregunto y menos mal se dieron a la luz todos estos y ya no son teorías, me gustaría leerlo por, como digo, me gustaría investigar para poder hablar sobre este tema en profundidad, es que, ¿cómo no lo vieron? Si el edificio está justamente detrás de un fucking árbol de la calle. Y desde donde estás parado en la calle, tú miras así y ves literalmente clarito dónde está el edificio. No me explico cómo teniendo seguridad y el servicio secreto le volaron al presidente. Yo creo que estos fueron por intereses políticos. Pero esto es un tema que vamos a hablar después. Nuestra última parada fue el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado también en el centro de Dallas. Caminamos unos 20 minutos hasta llegar al sitio. Llegamos, estuvimos, es un museo muy grande donde hay distintos tipos de artes contemporáneos. Habían varios stands, como digo, es un museo muy grande y estuvimos ahí más o menos una hora hasta que decidimos qué coño íbamos a comer, qué íbamos a hacer, porque teníamos mucha hambre y ya iba a cerrar el museo, ya se estaba haciendo de noche y se estaba haciendo mucho frío. Decidimos irnos a Galería. Galería Dallas abrió en el año 1982 como el primer proyecto de uso mixto suburbano importante de Dallas. O sea, es un mall que obviamente tiene toda esta historia y aparte es enorme, es gigantesco. Teníamos que conocerlo y fuimos. Y es que en ese centro comercial me compré esta gorra de los Dallas Maverick, principalmente porque me gustaba la idea de que este año ganara Luka Doncic con Kyrie Irving, que carrearon otra vez a Dallas para poder ganar el título. Lo que yo no sabía es que un mes después Los Ángeles Lakers iba a comprar a Luka Doncic y esta gorra, pues
Está cool, está chévere, me la puedo seguir poniendo, ¿por qué no? Y es que esa fue nuestra última parada porque ahí fuimos a comer a un restaurante italiano muy bueno y de ahí nos regresamos al hotel. Sí, muchachos, nos paramos al día siguiente y ya estaba nevando, lo que hizo que nuestra idea de tener la fe de que por lo menos durante el día nos fuésemos de Dallas nos hiciera posible. Así que tuvimos que quedarnos un día y medio más en Dallas. Pero ahora bien, ya nosotros habíamos visitado, habíamos hecho más que todo lo que queríamos hacer. ¿Qué íbamos a hacer nosotros metidos dentro de un hotel investigando acerca de cosas que hacer, ¿no? Lo primero que vimos cerca fue un Dave Buster. Y nos fuimos de ahí donde estaba el hotel a un Dave Buster a comer y a pasar un rato. Medio cuando escampó. Era chistoso porque el carro donde fuimos de Uber, loco para el coño, estaba manejando rapidísimo y el carro derrapaba. Fue chistoso. Después de ahí pensamos en irnos caminando desde ahí hasta un centro comercial que está ahí sí en cerca que también queríamos visitar. Eh, no fue posible. Tuvimos que usar otro Uber. De ahí, del Dave Buster hasta el centro comercial. Ahí estuvimos un rato largo. Y nuestra idea principal de ir era pasear en ese centro comercial y luego irnos a tomar un café porque está haciendo mucho frío, pero resulta que todas las tiendas cuando hay nevada y nosotros no sabíamos esto, bueno, yo no sabía, Robert, no sé si tú sabes esta vaina porque allá donde él vive sí neva, pero cierran todas las tiendas a las 12, todo el mundo para su casa y todo cerrado. Y nosotros queríamos tomarnos un café y no había absolutamente nada abierto. Chistoso, sí, porque es parte para la anécdota, pero estás ahí, tú estás así. La verdad es que la pasamos bien porque estuvimos ahí un rato jodiendo y vaina y estuvimos echando broma, pero después que no tienes nada que hacer y estás buscando un Starbucks, no solamente uno o dos, sino que vas por un Cheesecake Factory y el Cheesecake Factory te cierra la cara porque empezó la nevada otra vez y buscas un Starbucks que no existe porque está dentro de un Whole Food que ya está a punto de cerrar, pero es lo único abierto en la zona, tú dices, fíjate, ¿qué hacemos? Eso fue nuestro día, nuestro tercer día en Dallas. La verdad que fue un poco muy caótico por el tema de la nieve. Mi pana, muy, fue cool, ¿verdad? Porque estuvimos ahí, chévere. eh, Conocimos otra parte de Dallas, nos caminamos toda esa zona y eso que caminamos con la nieve, o sea, fue bien interesante. Casi nos resbalamos, caminamos calle, toda la vaina. Pero no se pudo hacer nada, obviamente, porque estábamos en Nevada y nosotros así. Lo bueno, yo cargaba Dialog, cargamos todos Dialog y no nos dio nunca, nunca, pero nunca frío. O sea, fue una cosa impresionante. Am, Llegamos al hotel de regreso como eso de las 6 de la tarde porque dijimos, no, vamos a meternos al hotel, vemos películas, jugamos, hacemos cualquier hora y luego averiguamos, vemos dónde comemos por ahí comida rápida cerca. No teníamos hambre, pasaron las horas y eran las 2 de la mañana, estábamos despiertos y sabes qué hacer porque estábamos viendo a que se actualizara para ver si al día siguiente podíamos agarrar un vuelo lo más temprano posible para llegar a nuestra ciudad. Resulta que eran las 2 de la mañana, conseguimos los vuelos todos brutal porque nos podemos ir al día siguiente. Robert consiguió su vuelo en la mañanita, nosotros conseguimos nuestro vuelo en la noche, Santiago y yo. Pero lo bueno es que lo habíamos conseguido y nos dio por querer comer McDonald's. Y nosotros vimos que había escampado, que ya no estaba nevando, que la vaina estaba chévere. Robert salió primero adelante y yo me seguí atrás. Santiago estaba más dormido que el coño, que dijo que eran unos nuggets y ya. Salimos caminando. Nos fuimos caminando con ese frío 15 minutos hasta llegar al McDonald's. Cuando llegamos al McDonald's, era un McDonald's sin mesas ni nada, solamente era drive-thru. Nosotros así. Y nosotros habíamos pedido por el teléfono. Pedimos, dimos la vuelta como si tuviésemos carro. El tipo de la casilla casi le da un infarto. Dicho casi loco. Claro, a ver si esto es loco de bola. Caminando en medio de la nada con una casi nevada. Estamos afuera, el bicho nos atiende, gracias a Dios nos atendió. Nos da la comida, pedimos otra comida, agarramos la comida y nos íbamos a regresar caminando. Y justamente estábamos en eso y empezó la nevada otra vez. Nosotros así. Fue bien chistoso, claro, ahí estábamos cagados de la risa, pero obviamente entre cómo regresamos, eran las 3 de la mañana, teníamos que salir al día siguiente de la mañana para hacer checado del hotel, para ir movernos. Ahí cuando tú te puedes pensar, tú dices, coño, pero uno a veces hace las cosas sin pensar en el más allá, ¿no? En qué puede pasar después, qué es lo que puede suceder. Entonces, nada, tocó lanzarnos otro lift. Lo bueno es que el lift estaba como a $4. ¿Cuál es el tema? Esto fue, no, pero es que esta es una experiencia que me gusta contar porque fue bien chistosa. Llega el lift, cubano loco, loco tostado, comiéndose las señales.
El bicho apagó el lift porque quería que nosotros le diéramos la dirección del hotel porque si no se le perdía la vaina. Y nosotros tuvimos que guiarlo en Dallas, donde nosotros nos vivimos, para que él nos dejara en el hotel. El bicho se comió como 5 flechas. Dijo, si ese de adelante se lo come, yo también me lo voy a comer. Y se lo comió la flecha. Llegamos al hotel, nos dejó por otro lado y quedamos así locos para el coño. Obviamente, el momento fue entre nervios y unas risas. Después de que llegamos adentro de la habitación, ya fue, o sea, como nos meamos de las risas porque fue una vaina demasiado random que nos tenía que pasar, bueno, para oír la experiencia completa de Dallas, Texas. Y nada, al día siguiente, pues Robert se va en la mañana. Nosotros tuvimos que dar vueltas en la ciudad. Fuimos a casa de Genua y de Shady para estar con ellos. Justamente estaba pasando esto, lo del tema de Venezuela, porque fue de 10 para 11. Nosotros pensando que el destino nos había unido justamente en ese momento para vivir esa experiencia del derrocamiento de Maduro por primera vez de forma democrática y estamos todavía a marzo y todavía sigue la misma mierda. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que estábamos ahí, disfrutamos, estuvimos todo el día prácticamente porque estaba lloviendo todo el día y en la noche nos tocó salir de regreso, cada quien para sus casas y logramos regresarnos a nuestras viviendas. ¿Fue una experiencia divertida? Sí, totalmente lo fue. Dallas como tal, ¿cómo me pareció? Fue una ciudad muy grande, me pareció que hay que ir en otro momento, sin duda alguna. Me parece que hay por lo menos algo que no pudimos ir, que me gustaría hacerlo de los Cowboys y todas esas cosas, porque siento que es parte fundamental de ir a Dallas y a ir a estos lugares típicos, bares típicos donde la gente se pone a bailar, ¿sabes? No hago el baile porque si no paso pena, pero eso también. Y pues nada, fue una experiencia bien divertida. ¿Cuál seguirá el siguiente destino? No lo sabemos todavía, pero sí me gustaría hablar por lo menos de los Álamos y me gustaría hablar de la batalla que liberó a Dallas y cómo fue el trasfondo de la compra de Dallas, Texas. Bueno, no de Dallas, de Texas a los Estados Unidos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté haciendo totalmente este episodio y nos vemos la semana que viene con un episodio nuevo.